para hacer la explicación de la clase de hoy. La clase de hoy es sencilla. Se va a explicar lo que yo les había montado, el archivo que les había montado la vez pasada, de las reglas de la álgebra booleana. Son fáciles, son sencillas de entender. Vamos a hacer una socialización de estas y para que ustedes también puedan extender las dudas que tengan al respecto. Entonces voy a empezar compartiéndoles pantalla. Déjenme un momento, un segundo, para presentar cada una de las reglas. Un segundo. Aquí está el documento que yo les había mostrado, el que les había presentado. Ok, las reglas de la álgebra de Boole, o álgebra booleana. ¿Qué consisten estas reglas de la álgebra booleana? Ya en las clases anteriores yo les había mostrado cómo se armaban circuitos a través de una representación de ecuaciones booleanas. ¿Qué son las ecuaciones booleanas? Es una forma de representar la lógica de los circuitos electrónicos. Esta lógica de los circuitos electrónicos, que son las matemáticas básicamente, de todo lo que son los sistemas digitales, que son los teléfonos celulares y computadores y todo lo que es electrónico, requieren estas matemáticas. Ya ustedes saben cuál es la aplicación. De pronto, si no les hubiera mostrado la aplicación antes, no supieran cómo se relaciona esto con la electrónica. Pero ya con las clases anteriores, ustedes saben que con esto se pueden armar circuitos. Estos circuitos que ustedes ya habían visto acá, los circuitos de la álgebra booleana, se pueden armar sencillamente con ecuaciones. Se pueden pasar de ecuaciones a circuitos o de circuitos a ecuaciones. La vez pasada, entonces, yo les había mostrado por lo menos unos ejercicios en los cuales ustedes tenían que hacer de estas ecuaciones de acá un circuito, o viceversa. Pero resulta que estas ecuaciones también tienen unas reglas y una álgebra para que podamos simplificarlas. Yo podría hacer una ecuación tan larga como yo quisiera. Puedo ponerle aquí más B, más B, más B por C, por B, más A, más A por C, y así tan largo como yo quiera. Puedo hacer una ecuación muy larga, bastante larga. Pero ¿cuál sería el inconveniente con eso? Que si yo hago una ecuación sea bastante larga, a la hora de hacer un circuito, también el circuito se me haría muy largo. Y esto que ustedes ven acá son componentes electrónicos. Esto que ven acá se traduce en componentes electrónicos a la hora de armar un circuito. Componentes que cuestan dinero, componentes que cuestan material, y que si nosotros tenemos una lógica muy larga, una ecuación muy larga con la que queremos obtener un resultado, sencillamente vamos a tener un circuito que sea muy costoso o muy difícil de fabricar. Entonces ahí es donde entran las reglas que nos ayudarán a simplificar estos circuitos. Entonces, ¿cuáles son las leyes de la álgebra booleana? Bueno, las leyes de la álgebra booleana, tenemos leyes que son muy similares a las de la álgebra que nosotros ya conocemos en matemáticas. Por ejemplo, tenemos las leyes conmutativas. Las leyes conmutativas aplican tanto para la suma como la multiplicación en el álgebra booleana. Destaco nuevamente que todas estas reglas son solo para el álgebra booleana, no las confundan con el álgebra de matemáticas normal. Entonces, la primera ley conmutativa, la de la suma, ¿qué declara? Que da igual teniendo una variable a más b es igual que tener esta variable b más a. Eso nosotros lo hemos representado gráficamente con esta compuerta AND. Recuerdan que la compuerta AND es la compuerta de la suma. Si aquí tenemos a más b, el resultado que va a salir por aquí da igual si nosotros lo tenemos b más a. Es decir, esta configuración es igual a esta configuración. Si por acá entra un 0 y por acá entra un 1, la compuerta AND me va a arrojar como resultado 0. Por el contrario, si por acá entra un 1 y por acá entra un 0, que sería lo contrario de la vez pasada, también me va a arrojar el mismo resultado. Es decir, da igual cómo los posiciones en la suma, si es a más b o b más a, da igual que en las matemáticas. Para la multiplicación, también la ley conmutativa declara lo mismo. Tenemos una compuerta OR, una compuerta AND, esta sí es la de la multiplicación, discúlpenme que me había equivocado ahí. La compuerta
AND, que es la de la multiplicación, también da el mismo resultado. Puedo multiplicar este por este, o A por B me va a dar igual que multiplicar B por A. Ley conmutativa, exactamente lo mismo. Hasta ahí, supongo que es todo claro porque eso es lo más fácil. ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna duda? Si tienen alguna duda, me la pueden manifestar por el chat. Bueno. Ok, continuamos. La ley asociativa. La ley asociativa, muy similares también a la de las matemáticas. ¿Qué son las leyes asociativas? Por lo menos tenemos tres variables, donde tenemos A, B, más C. Ustedes saben que podemos asociar operaciones en un paréntesis. Es decir, yo primero resuelvo lo que está entre paréntesis, B más C, y después se lo sumo a A. Pero esto daría igual que asociar la A y la B y después sumarle la C. Esto se ve gráficamente de la siguiente manera. Yo tengo estas tres variables, A, B y C. Esta compuerta por este lado me va a salir la suma entre B y C. Y a esta suma le puedo sumar la A. El resultado que me dé acá va a ser el mismo que de este lado. Ley asociativa. Yo puedo asociar entre paréntesis. Puedo estar aquí, la raya. Ok, Jaylis, no hay problema. Denme un momento. Tengo aquí herramientas para... Ok, listo, listo. Vamos a subirle el volumen para que escuchen mejor. Entonces, como les decía, acá puedo asociar las variables como yo quiera. Las puedo asociar o la A y la B, o puedo asociar la B y la C, de manera que resuelvo primero lo que está en el paréntesis, pero el resultado va a ser el mismo para la suma. Para la multiplicación también tenemos lo mismo. Para la multiplicación vamos a tener una asociación. Puedo tener tres variables que pueden estar sin el paréntesis. También me va a dar un resultado igual. Puedo asociar la B y la C, después multiplicarla por la A, o puedo asociar la A y la B y después multiplicarla por la C. Esto sencillamente va a dar igual la forma en que yo las asocie, el orden que yo las asocie. Así no voy a tener ningún inconveniente a la hora de hacer las combinaciones o las asociaciones. Todas estas cosas parecen bastante obvias, pero nos van a resultar muy útiles a la hora de poder simplificar los circuitos. Ok, ¿las leyes asociativas quedaron claras? ¿Está ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Proseguimos entonces con la ley distributiva. La ley distributiva ya empieza a jugar bastante las matemáticas que ustedes ya conocen. La ley distributiva o la ley de factorización. Aquí nosotros podemos usar las matemáticas que nosotros conocemos para factorizar y simplificar funciones. Por ejemplo, tenemos esta expresión donde tenemos A por B más A por C. Aquí vemos que tenemos en común la letra A en ambas expresiones que se están sumando. Quiere decir que yo puedo coger esta A y factorizarla, ya que está multiplicando tanto a la B como a la C, la misma variable. Entonces, tengo A por B más A por C es igual a A multiplicado por la suma de estas dos variables. Esta A está abarcando tanto esta variable como esta variable a la hora de multiplicar. Esto se llama factorizar, ya ustedes lo conocen.
Una ley de factorización normal, común y corriente, como la que se ve en las matemáticas. Aquí podemos ver la ley distributiva en estos circuitos equivalentes. Da lo mismo que yo tenga estas tres variables y estas dos primero las sume y al sumarlas después las multiplique por la A. O da lo mismo también multiplicarlas individualmente por la A primero y después sumarlas. Aquí se puede ver visualmente. Tengo aquí B más C, salen aquí sumándose de esta compuerta OR B más C. Después de esta compuerta AND, al multiplicarse por estas dos, me queda de esta manera. O tengo estas dos multiplicando aquí, me sale A por B y A por C también entran y salen de acá multiplicándose A por C. Estas dos se suman y van a salir por esta compuerta. El resultado lógico que me va a dar va a ser el mismo. Entonces, esa ley, tenganla en cuenta, la ley distributiva. Y esas serían las leyes básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué otras reglas nosotros tenemos que tener en cuenta? Y estas sí son reglas que muchas de ellas solo aplican para la álgebra booleana y no son para nada iguales a las reglas de las matemáticas que conocemos normalmente. Por ejemplo, si tenemos A más A, una variable cualquiera, vamos a llamar a esta variable A más 0 va a ser igual a A. O cualquier variable B más 0 va a ser igual a B. C más 0 va a ser igual a C. Cualquier variable sumada con 0 va a ser igual a esa misma variable. Para la 2, la segunda regla, tenemos que cualquier variable sumada con 1 va a ser igual a 1. No va a ser igual a la misma variable, no va a ser igual a 0, sino va a ser igual a 1. Si tenemos B más 1 va a ser igual a 1, si tenemos C más 1 va a ser igual a 1. Esta otra regla, la tercera regla, es la siguiente. Cualquier variable multiplicada por 0 va a ser igual a 0. Esa sí es igual que las matemáticas normales. Cualquier número multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Lo mismo por 1. También igual que las matemáticas normales. Cualquier número multiplicado por 1 va a ser igual al mismo número. Cualquier variable multiplicada por 1 va a ser igual a la misma variable. Entonces, A por 1 va a ser igual a A, B por 1 va a ser igual a B, C por 1 va a ser igual a C. Esta es diferente, también es bastante interesante y muy útil. En matemáticas normales, si tenemos A más A, pues el resultado va a ser igual a 2A o 2 veces A. Acá no. Acá en álgebra booleana tenemos una regla donde una variable sumada por ella misma va a ser igual a la misma variable. No va a ser igual a 2 veces la variable, ni va a ser igual a nada diferente. A más A va a ser igual a A, B más B va a ser igual a B, C más C va a ser igual a C. La sexta regla consiste en que una variable sumada con esta misma variable, pero negada en negativo, va a ser igual a 1. Es decir, A más A negada va a ser igual a 1. Z más Z negada va a ser igual a 1. Y así siempre se va a aplicar esto. Todas estas reglas hasta aquí, que les estoy mostrando, son reglas que es difícil aprendérselas de memoria. Siempre hay que tenerlas a la mano. Por lo tanto, cuando vayan ustedes a simplificar, ya que ustedes se las vayan, con el uso las van aprendiendo, pero cuando uno está aprendiendo apenas, uno por lo general las tiene a la mano y las consulta porque no son las mismas que las de las matemáticas y algunas no son tan intuitivas. Como por ejemplo la séptima regla. A por A no es A al cuadrado, es igual a A. B por B no va a ser igual a B al cuadrado, va a ser igual a B. Y así. Una variable multiplicada por ella misma no va a ser igual a la variable al cuadrado, solo va a ser igual a la variable sola. Tal cual como ocurre con la suma. Otra que tenemos acá, en la multiplicación. Una regla similar a esta
Si tenemos una variable multiplicada por esa misma variable, pero negada, va a ser igual a 0. A por A negada va a ser igual a 0. Siempre va a ser igual a 0. Esta que tiene acá la regla número 9 es bastante lógica. Es bastante lógica, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Sencillamente es que si yo tengo una variable que está 2 veces negada, una doble negación es igual a una afirmación. Es decir, A negada va a ser igual a A, normal. Una variable que esté negada y negada otra vez va a ser igual a la misma variable sin negaciones. Fácil. Bien. Observen esta otra regla. También poco intuitiva. Si tenemos una variable que está sumándose con otra variable multiplicada por la misma que estaba sumando anteriormente, así tal cual como se muestra acá, A más A por B va a ser igual a la variable que está ahí incluida en los dos lados. Ok, sorry, no le tocó salir. Vale. Entonces, si aquí tuviéramos, por ejemplo, B de este lado, en vez de A, ¿cuál sería aquí el resultado? ¿Quién me puede decir? Usando la lógica que se muestra aquí. Si tuviéramos B más A por B, ¿quién puede comentar cuál sería el resultado de ahí? Exactamente, B. Sería B. A por B, no. El resultado sería B. Ya te explico. ¿Quién fue que dijo que era A por B? Yo ya te explico. Si te das cuenta, aquí tenemos A sola más A multiplicada por otra variable. El resultado va a ser igual a A. Si tuviéramos aquí B solo multiplicado por B por otra variable, que en este caso sería A, el resultado sería B. Si aquí tuviéramos C más C por B, el resultado sería C. Esta es una reglita en la que ustedes deben tener cuenta que si yo tengo una variable y a esa variable le sumo la primera variable multiplicada por cualquier otra cosa, el resultado va a ser la primera variable. Aquí abajo ocurre algo diferente. Si tuviéramos el mismo caso similar de arriba, pero en vez de que la otra variable estuviera normal, está negada, entonces ya no va a ser A sola, sino sería A más B. Esos son reglitas, truquitos que sirven para simplificar. Tuviéramos aquí por lo menos una B, y que tuviéramos una A normal, pero una B negada, el resultado sería A más B. ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Y la regla 12. La regla 12 también sería un caso similar a la de arriba. Son reglitas que uno tiene que aprender cuando vea una estructura similar. Estructura similar donde tenemos una variable sumada por otra variable más la misma variable anterior multiplicada por la misma variable anterior más otra variable también completamente diferente. Tenemos A más B multiplicada por A más C. Me da un resultado de esta estructura, me da como resultado A más B por C. Si yo tengo una estructura de esta similar, como resultado tengo que armar una estructura así igual. Vamos a ver si es que no estoy viendo para ver cómo puedo aquí hacer para... No sé si es que tengo esto, no tengo esto aquí bien configurado. Quiero escribir en la pantalla, pero no tengo la opción. No tengo la opción. Ok. Acá tenemos entonces los teoremas de De Morgan. Teoremas de De Morgan son teoremas
que básicamente los podríamos incluir acá arriba como si fuera una regla de arriba, una regla similar a las de acá arriba. Pero se apartan porque son teoremas que también ayudan a simplificar mucho. Los teoremas de De Morgan, que dice, por lo menos, el enunciado aquí del primer teorema de De Morgan dice, el complemento del producto de variables es igual a la suma de variables complementadas. Eso así no se entiende. Es decir, si ustedes lo ven aquí de esta manera, tengo una variable multiplicada por otra y está negada esa multiplicación completa, va a ser igual a la suma de la primera variable negada más la suma de la otra variable negada. No de toda la suma negada, sino cada una individualmente negada. ¿Por qué? Hay una observación que tengo que hacer. Esto de acá, A negada más B negada, no es igual a A más B todo negado. No es lo mismo. Estas dos cosas no dan el mismo resultado. Entonces, bastante cuidado con eso porque esto no es lo mismo que esto. Lo mismo que esto de acá no es lo mismo que esto. Si tengo A por B, todo negado no va a ser lo mismo que A negada por B negada individualmente. Entonces, el primer teorema de Morgan dice esto. A por B, toda negada, va a ser igual a A negada más B negada individualmente. El segundo teorema de Morgan dice que A más B, toda negada, va a ser igual a A negada por B negada individualmente. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Si hay alguna duda, me las pueden manifestar antes de que se acabe la reunión. Quedan 7 minutos de clase. Ok, vamos a ver aquí una pregunta. Santiago Sánchez, bueno, seguro, es probable que a Santiago Sánchez se le haya caído el internet. Eso es un inconveniente. Entonces, muchachos, tienen todo claro. Si tienen todo claro, vamos a ver por lo menos un ejemplo de simplificación usando las reglas de la álgebra booleana. Por lo menos tenemos esta ecuación aquí, que es toda largota. Vamos a utilizar las reglas. Por lo menos, aquí ¿con qué comenzamos trabajando? Con la regla asociativa. Perdón, la regla distributiva, si no estoy mal. O la factorización. Aquí, al observar esta ecuación, nos damos cuenta que esta expresión A por B negada aparece en los dos lados, en estos lados de esta suma. Aquí tenemos dos expresiones, dos multiplicaciones que se están sumando. Y de este lado, vemos que tenemos una A multiplicada por una B negada y del otro lado también tenemos una A multiplicada por una B negada. Eso lo podemos factorizar. Y queda de la siguiente manera. Sacamos esta A por B negada de este lado y de este lado y dejamos solo la D más la D negada. Ahí hacemos una factorización tal cual como en matemáticas. Ahora nos damos cuenta de otra cosa. Si recuerdan esta regla de acá arriba, donde si yo tengo una variable sumada por la misma variable negada, me va a dar igual a 1, aplicamos eso a este lado. Tenemos la D más la D negada y eso va a ser igual a 1. Y como tenemos que 1 multiplicado por cualquier variable va a ser igual a la misma variable, utilizamos también esta misma regla de acá, tenemos como resultado que esta ecuación de acá arriba, toda tan largota, va a ser igual a tener A por B negada. ¿Sí ven cómo es de útil el uso de estas reglas para simplificar? Así de sencillo nosotros podemos tener un circuito largo y lo podemos reducir a sencillamente dos expresiones, solo utilizando reglas de álgebra. Muy sencillo, solo que
se necesita práctica y se necesita bastante intuición, así como ustedes resuelven álgebra de matemáticas también, pero utilizando estas reglas. ¿Cuál? Regla de factorización. Esa regla de factorización es universal. Ustedes la van a usar también acá. Acá por lo menos tenemos otro ejemplo. Utilizar este ejemplo. Acá en este ejemplo también tenemos dos expresiones que están sumándose: A por C por D más A negada por B por C por D. Aquí, ¿qué debemos identificar? Las variables que se repiten en ambas expresiones que se están sumando y factorizamos igual que en la anterior. Ahora vamos a factorizar la C y la D que están de este lado y de este lado, repetidas. La vamos a factorizar y queda con esta expresión de esta manera. La sacamos de la ecuación. Esta de este lado sale, tenemos C por D multiplicada por A más A negada por B normal. Aquí lo que hicimos fue factorizar esta expresión de acá arriba y la simplificamos acá. Ahora, aquí, ¿qué se hizo? Acá se hizo uso de otra regla. De otra regla que se encuentra ahí arriba. ¿Cuál regla? Esta reglita de acá. A multiplicada, A sumada, perdón, por A sumada más A negada por B normal. Tenemos A sumada por A negada más A negada por B normal va a ser igual a A más B. En esta expresión se hizo uso de la regla número 11, igualita. Buscamos esa estructura y le igualamos y se hizo uso de esto. Aquí tenemos esta expresión ahora un poco más simplificada. Podemos dejarla así o sencillamente podemos volver a distribuirla. Cogemos y multiplicamos esta expresión por las dos expresiones que están ahí adentro de la suma y nos queda como resultado esta. También se ve igual de larga, pero es mucho más sencilla que la primera. Si vieron que se eliminaron varias expresiones, se eliminó por lo menos la A negada de este lado. Nada más con eso es bastante avance, porque aquí de paso eliminaríamos dos compuertas lógicas. Eliminaríamos una compuerta NOT, esto representaría una compuerta no eliminada en el circuito, y también una compuerta AND, una compuerta OR, perdón, que estaría sumando, y una compuerta AND que estaría multiplicando. Eso representa en un circuito un ahorro bastante grande. Y así es que se pueden hacer uso de estas reglas para simplificar expresiones. Entonces, muchachos, ya con un minuto que queda, espero que con esto les haya quedado claro el uso de esto. Como hoy tuvimos una hora, la próxima clase la idea es ponerlos a realizar unos ejercicios para ver qué tal ustedes pueden hacer el uso de estas fórmulas, de estas reglas para simplificar expresiones. Y de todos modos les voy a dejar un videito, la próxima clase, un video de YouTube, donde hay también una pequeña explicación y vamos a utilizarlo para que ustedes puedan también entender un poco la explicación. Entonces, muchachos, sin darle más largo al asunto, ya la clase está a punto de terminar. La próxima clase, este video ya saben que le digan a sus compañeros, lo voy a montar a Classroom, la grabación de la clase. Y no sé si alguna duda que tengan en este menos de un minuto que queda. Una duda breve o cualquier otra cosa me lo pueden expresar en el Classroom. De todos modos todavía quedan 5 minutos más de clase en el Classroom. Estoy por finalizada la clase, ensayos, que tengan un buen resto de tarde. Hasta luego.